El fantasma errante. Nos vamos a ir, estamos haciendo el enlace hasta Colima, donde ahí se encuentra Salvador, que nos dice: les quiero comentar cómo se metió la Llorona a mi casa. No solo la vimos, sino que se metió. Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Usted cómo está? También muy bien, qué gusto saludarte hasta Colima. Ujú. Perfecto. Oye, a ver, en tu mensaje nos dejaste escrito que la Llorona se metió a tu casa. Así es, A ver, platícanos. así es. Mira, se metió la Llorona a mi casa, pero no tenía forma, no tenía cuerpo, era como invisible. Pero yo supe que se metió la Llorona a mi casa porque yo la escuché cómo estaba como llorando, sollozando en la calle. Primero la escuché lejos, de otro Sí. lado, pero Sí. de repente la empecé a escuchar un poquito más como que alejada. Y se alejó y hubo un silencio. Y después de ese silencio, estaba yo con otra persona, estaba con mi hermano esa vez. Sí. Después de ese silencio, yo era muy chiquito, tenía como unos 5 años, 4 años más o menos. Ah, muy chiquito. Ajá. Y en ese tiempo yo veía otras cosas, pero nada más que mi hermano no me creía. De hecho, él me atormentaba con eso, ¿no? Sí. Y para no platicar tanto, pero yo creo que por eso él ahorita está en eso del sacerdocio. Lo van a, bueno, o lo quieren ya hacer sacerdote en diciembre, ¿no? Sí. Yo siento que por eso él se metió a eso del sacerdocio, ¿no? ¿Por qué crees que también No vivió sé si por el situaciones de miedo. este tipo? Sí, él le tocó vivir muchas de otro estilo, pero él no creía. Yo siento que a partir de ahí como que empezó a creer. Pero también como que yo tuve la culpa de que esa situación pasara. Porque yo me acuerdo que yo veía ese tipo de cosas. Veía, por ejemplo, una niña, veía a su mamá quemada, una señora quemada, veía a una viejita con cadenas que estaba en la calle. O sea, veía ese tipo de cosas de chiquito. Y a mí me llevaron con doctores, me llevaron con médicos, me llevaron con psiquiatras, especialistas, y pues no tenía nada. Y me terminaba mi mamá, a veces los niños ven cosas que pues las personas no podemos ver, ¿no? Y pues mi mamá se fue con esa impresión, ¿no? Le dijeron, mire, vamos a hacer esto. Le va a decir al niño, cuando ve a la niña, le va a abrir la puerta de la casa y le va a decir al niño que le diga a la niña que se salga, que se vaya, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi mamá hizo eso, mi mamá como con esa fuerza, con esa creencia de que a lo mejor era como un amiguito fantasma, ¿no? Sí. Hizo ese como ese juego, ¿no? Casi no recuerdo muy bien cómo era la niña, pero yo sí recuerdo como la experiencia. Recuerdo que no era como verla, era percibir que había una niña ahí. Era percibir el color de la piel, era percibir todo. Era percibir, era como si sintieras que hay alguien ahí y lo pudieras percibir, más no ver. Era así, ¿no? Entonces percibía ese tipo de cosas y así fue esa situación, ¿no? Pero después resulta que también mi vecina, que era también de mi edad, también percibía ese tipo de cosas. Ya después de que pasó mucho tiempo, ¿no? Hablamos con los vecinos y resulta que también ellos tenían ese tipo de experiencias. Pero bueno, lo de la Llorona, ¿no? Oye, pero ¿a los cuántos años tú dejaste Como a los de 2 percibir? Ok, yo dejé de percibir, yo creo que fue yo creo que porque le pedí a Dios, esa es una, y la otra, cuando dejé de percibir, yo recuerdo que estaba en la cocina y yo veía a esa niña y esa niña no hacía nada, era como muy perverso, era muy extraño, era muy raro, era como nomás estar ahí y molestando con su presencia, ¿no? Sí. Cuando dejé de verla fue cuando decidí ignorar. Recuerdo que agarré un vaso de agua, como si no estuviera ahí,
me serví mi vaso de agua y lo ignoré y todo. Y cuando vio este ser para mí, sinceramente, para mí era el diablo. ¿Le veías el rostro? Sí, era un rostro de una niña morenita, chiquita, tenía a veces vestidos de otros colores, eran vestidos, yo percibía, pues, ¿ah? Pero eran vestidos, por ejemplo, como de seda, como niñitas así como de esas épocas muy modinditos. Ajá, sí. De hecho, la señora que te digo que yo veía quemada, me acuerdo que la vi toda la noche. Bueno, es que es una historia que dices, está muy, muy fea, ¿no? Pero sí, me acuerdo que mi mamá durmió conmigo esa noche y estaba la señora ahí quemada enfrente, en donde está, al frente de la cama, ¿de cuánto estás acostado? Y al frente de ti hay una persona así parada, ¿no? Sí. Pero, lo repito, no lo ves, lo percibes. Entonces yo me acuerdo que lo percibía y así estuve toda la noche sin poder dormir. Era un chiquito y tenía que ir al kinder a las 8 de la mañana y en cuanto salió la luz del sol, así por la ventana, fue como si desapareciera. Así, de la nada. ¿Pero no se lo confiabas a tu mamá? Sí se lo decía, y de hecho por eso mi mamá dormía conmigo. Ahora, mi mamá también veía cosas. Bueno, no las veía, más bien le sucedían cosas. Escuchaba, por ejemplo, risitas de la niña. Mi papá le tocó ver a esa señora, pero él sí gritó muy feo, él estaba muy asustado. Eran muchas cosas que pasaron en ese momento. Era otra casa en la que vivíamos. Eso fue hace tenía como 4 o 5 años. Hace como unos, 15 años, más o menos. Ahorita tengo 20 años. Ah, ok. Y de hecho, estudio 2 carreras. Ah, Estudio ¿qué estudias? ¿Psicología? Ujú. Ah, muy bien. Yo te puedo pasar mis calificaciones para que veas que no te estoy echando un choro. No, claro que te creo. Sí, pero ahorita como ando en otros laburos, por ejemplo en psicología y en enfermería, siempre te piden como que pruebas, referencias, ¿no? Entonces, por eso... Ah, ok. No, me parece muy bien que complementes estas 2 carreras, ¿eh? Sí. Pero ya, gracias a Dios, desde ese tiempo no he visto cosas. Yo creo que cuando uno empieza como que teniendo fuerza, no ignorando ese tipo de cosas, como que ya no se les presenta, ¿no? Sí, aquí le hemos comentado muchísimas veces que a la hora que nosotros a través del miedo hacemos que estas entidades crezcan, y entonces si nosotros tenemos muchísimo miedo, en lugar de protegernos, nos estamos haciendo, pues, como que vamos empequeñeciendo porque estas entidades se empoderan. Entonces, así como tú dijiste, bueno, le dejamos de tomar importancia y entonces como que desapareció. Ahora, no desapareció la niña. Bueno, cuando dejé de verlo, no desapareció como desapareció esta cosa, ¿no? Esta persona, esta mujer quemada, porque ella desapareció como si se le hubiera acabado el tiempo, como si ya no pudiera estar ahí, ¿me entiendes? La niña desapareció cuando le dejé de hacer caso, pero por primera vez hizo algo, hizo movimientos, se levantó del sillón en el que estaba sentada y me hizo muecas y burlas. Y con la manita me dijo adiós y se volteó, pero fue como un hasta pronto, como que nos seguiremos viendo. Pero nunca dijo ni una sola palabra. Nunca. Y cuando se volteó, desapareció. Pero Una foto, ajá. tú sentiste que te dijo adiós, o sea, estaba ya así como... No me dijo nada. O sea... ¿No movió la manita? O sea, se levantó de la silla, o del sillón en el que estaba, un sillón de madera de estos cojines, y era como si estuviera enojada, como que me ganaste. Molesta. Y yo no vi como que fuera un comportamiento de una niña, lo vi como el comportamiento de ya alguien como que muy extraño, ¿no? O sea, no era un comportamiento como para una niña. Sí, te entiendo. Pero eso fue lo de la niña, ¿no? Sí. Lo de la Llorona fue otra cosa. Como te decía, mi hermano a mí me trataba muy feo,
me atormentaba muchísimo en esta situación, ¿no? De que yo veía estas cosas y yo quería, como que me comprendiera un poco, ¿no? O que, no sé, que viera que yo no decía mentiras. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo rezaba, oraba, le pedía a Dios, ¿no? Que le enseñara, que él viera que no es cierto, que no es cierto que estoy mintiendo, ¿no? Sí. Porque sí me trató muy, muy feo mi hermano. De hecho, yo le decía que veía o la percibía, pero yo decía que la veía. Que veía a la señora esta afuera con las cadenas. Y ahorita yo ya sé que es como estas almas que van en pena, ¿no? Como que van pagando ciertas cosas hasta que les toca su momento. No sé qué vaya a pagar esa persona, ¿no? Pero una viejita con cadenas. Y esa viejita se percibía como si fuera de un solo color, ¿no? Sí. Como un solo color así, como azuloso, como un color así, como muerto más o menos, como un alma, así lo veía. Entonces yo recuerdo que le decía a mi hermano de esto, le decía, hay alguien afuera, le decía, y así ya está, ¿no? Y él se burlaba de mí y todo, le decía, te va a pasar y te va a llevar. Y yo presentía como mi hermano casi le permitía a este ente o a esta persona o lo que sea entrar, ¿no? Y yo muerto de pavor veía eso, ¿no? O más bien lo percibía. Pero bueno, eso fue el por qué le pedí a Dios, ¿no? Que sucediera algo para que viera que era cierto lo que yo estaba diciendo. Y yo me acuerdo una vez, de tantas veces que quería eso, ¿no? Que le pedí a Dios que sucediera eso, ¿no? Que viera que estaba, pues que no decía mentiras, ¿no? Que era verdad eso. Me acuerdo que estaba yo en la computadora, una computadora de esas que son como cajas así como de color gris, y estaba jugando un juego de internet, y en ese tiempo había virus que tenían ruidos o sonidos como de miedo, de cosas así, ¿no? Ujú. Y también había en la tele un ringtone o un tono que era de La Llorona, ¿no? Marca no sé qué tanta cosa y obtén el tono de La Llorona, ¿no? Sí. Entonces lo escuchabas varias veces, ¿no? Ese tono. Y mi hermano estaba viendo la tele en el cuarto de mis papás, yo estaba en nuestro cuarto. Mi hermano no le gustaba pasar tiempo conmigo, no me quería para nada. Sí. Y en este tiempo yo tenía como unos 4 años. 4 o 5 años, él tenía 15, 14 años por ahí. Sí. Y mi mamá trabajaba de noche en un negocio de hot dogs y hamburguesas. Y mi papá nos había abandonado en ese tiempo. Sí. Entonces nos las veíamos muy precarias, ¿no? Sí. Y mi hermano se quedaba a cuidarme. Entonces, estaba en la computadora y yo empecé a hablar con Dios, por así decirlo. Y le pedía eso, ¿no? Que le mostrara, que viera, ¿no? O sea, porque yo quería que cambiara a mi hermano, quería que fuera una buena persona. Quería como que mostrándole el mal, por así decirlo, como que cambiara de ser, ¿no? A ver si le daba como que tantito miedo, no sé. Pero ya después les platicaré que descubrí que hice muy mal ahí, ¿no? Porque prácticamente invoqué algo muy feo, ¿no? De Ajá. chiquito. Oye, pero ¿sí? tu hermano no te quería cerca, comentas, no tuvieron una relación muy, muy afectiva, pero tú sientes que él también vivió muchísimas cosas que lo llevaron a determinar que quería enfocar su vida espiritualmente a ser sacerdote. Sí. Son cosas que a él no le gusta hablar conmigo. De hecho, cuando hablo de esa experiencia que ahorita les voy a contar, él prefiere no, como que no tomarlo en cuenta. Ujú. No, él es así. Él está ahorita como que en otros rubros, como que más humanos, más que espirituales, más que humanos, ¿no? Porque también hay mal aquí en la tierra, no necesariamente en el mundo espiritual, ¿no? Claro, sí, Entonces, la maldad existe. claro que sí, y vaya que existe, ¿eh? Entonces, bueno, estaba ahí en un chiquito yo, estaba en la computadora, y fue
en un momento como que, no sé, sentí que Dios dijo, ¿sabes qué? Está bien, muy bien, pero vete preparando, ¿no? Y yo sentía que algo estaba pasando. Empecé a sentir, a percibir, otra vez había pasado como mucho tiempo, como un año que no, yo ya ni veía a la niña allí ni nada, pero de todas maneras mi hermano era muy malo, muy, muy malo, malísimo, muy, muy, muy malo. Mm. Y empecé a escuchar como música, bueno, es un instrumento que se llama theremin, pero es música así como, como un instrumento como si estuvieran abriéndose puertas, no sé, si del infierno, no sé, pero empecé a escuchar música, como, voy a hacer el ruido, era como que, así, como de película. Sí. Yo pensé que era una película, de hecho. Pensé que a lo mejor es eso. Y empecé a escuchar eso, ¿no? Sí. De repente escuché el tono de la Llorona de la tele. Y dije, debe de ser la tele que está viendo mi hermano. Y aún de repente hubo un silencio. Y se empezó a escuchar una persona. Una mujer llorando. Pero no llorando, era como un lamento. Se estaba lamentando. Y no decía, ay, mis hijos. Ella se lamentaba. Ella era como un ay así. De dolor. Pero, Como de dolor. como de sufrimiento. Ajá. Como de sufrimiento. Totalmente de sufrimiento. A mí, ya cuando dije, ok, como que yo ya estaba enterado de lo que iba a pasar, ¿no? Pero no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Sí. Prendí todas las luces de mi casa. Todas las luces las prendí de mi casa para ver, no sé, fue como, tengo que hacer algo, ¿no? Y se escuchaba el lamento a lo lejos, es que era algo muy raro, era algo extraño, ¿no? Y lejos, 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 lejos. Y más lejos, más lejos. Y de repente ya no se escuchó. Era como si se fuera alejando. Lejos, lejos, lejos. Y fui al cuarto donde estaba mi hermano y le dije, oye, ¿escuchaste eso? Y mi hermano estaba muerto de miedo. Sí. O de terror. Mi hermano estaba acostado en la cama, como petrificado, y él no decía ni una palabra. Ajá, sí. Y la tele estaba prendida y mi hermano, como que le dio un poquito más de miedo. No sé si él tuvo una experiencia diferente a la mía, pero no me lo ha contado, los dos vivimos lo mismo. Pero apagó la tele y él seguía acostado, petrificado, así, con miedo. Y yo estaba parado viéndolo y así el panorama, ¿no? Ujú. Y cerré la puerta con seguro. Dije, no, aquí no se va a meter nadie, ¿eh? Cerré la puerta del cuarto y mi hermano seguía con miedo y estaba mirando fijamente a la tele apagada, al espejo de pues la tele, ¿no? Sí. Con miedo y con miedo. Y eso sí era como un poquito feo, ¿no? Claro. Y de repente ya se alejó la persona esta, ya no se escuchó nada. Ok. Y escuché, bueno, un silencio como muerto. Sí. Entonces, cuando se escuchó el silencio, mi hermano se levantó de la cama y se sentó conmigo al lado, en el reposadero de la cama. Ajá. Y después del silencio nos abrazamos y escuchamos cómo se empezó a meter, o esta persona estaba ya adentro de la casa. Sí. Y no decía, mis hijos, se seguía lamentando. Entonces tomó el recorrido de la puerta hacia el cuarto que estaba al fondo donde estábamos nosotros, y cuando llegó a la puerta fue cuando guardó silencio y pensamos que ya se había ido. Y cuando pensamos que se había ido, nos gritó enfrente de nosotros, en la cara. No sentimos ni vaho, no sentimos ni aire, Ajá. no sentimos ni dolor en los tímpanos. Sí. Fue muy grande, muy fuerte. Y me pongo a reflexionar, yo siento como que era como una energía que los dos
percibimos de esa manera como un grito, ¿no? Y sí, mi hermano estaba muerto de terror, estaba blanco y sudando y sudando y sudando y sudando. Y ya cuando desapareció ese ruido, ese grito, de repente se empezó a escuchar el sonido del refri, la luz ya era como que más, ahora sí como que era luz, ¿no? Y cambió el panorama completamente, como que se acabó. Bye. Y eso- Oye, pues tenemos todavía mucho que platicar, Salvador. Vamos a hacer contacto contigo en una próxima emisión. Nosotros te agradecemos que hayas estado aquí. No, muchas gracias, ¿eh? Y que tengas buenas noches. Igualmente Gracias. tú. Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Miriam y es la primera vez que participo de manera por WhatsApp y quería contarles mi historia. Yo soy una persona que siente mucho las energías, las vibraciones, y a veces veo pasar cosas o sombras de reojo. Nunca me ha tocado ver directamente algo enfrente de mí, pero quería contarles que hace como 4 años falleció una de mis tías con la cual me crié desde chiquita, y ella tenía cáncer. El día en que informaron que ya no iba a pasar de esa noche, me dijeron para que fuera al hospital y me fuera a despedir de ella. Esa noche, más bien esa tarde, fui al hospital y la vi. Estaba ya muy mal y me acuerdo que le hablé y le dije que había ido a verla, a despedirme de ella, y que pues que si ya no aguantaba más estar aquí con nosotros, pues que se encomendara a Dios y le pidiera por su alma. Entonces, esa tarde yo me fui a mi casa, pues ya sabiendo la posibilidad que tenía mi tía de que esa misma noche falleciera. Llegué a mi casa y hice mi rutina como diario y me acosté a dormir. Antes eran como las 2:30 de la mañana cuando en mi cuarto se llenó de un olor a cigarrillo, como cuando fuman y avientan el humo. Así yo percibía ese olor entre mis sueños. Cabe resaltar que era en el mes de noviembre cuando mi tía falleció y estaba haciendo mucho frío. Yo tenía mi ventana cerrada, entonces no podía entrar el humo de la calle, y aparte mi habitación es en un segundo piso. Me acuerdo que esa vez todo mi cuarto olía a humo, y mi tía era una de sus características porque ella le gustaba fumar mucho. Antes de que entraran mis papás a mi cuarto y para informarme que mi tía hace unos momentos había fallecido, entonces quiero yo interpretar que fue su manera como de ir a despedirse de mí con su olor tan característico con la que yo lo identificaba, porque yo crecí desde chiquita con ella y pues todo el tiempo estaba fumando. Y cuando mi mamá me despertó, yo seguía oliendo el humo del cigarro y le pregunté a mi mamá que si a ella no le daba un olor a cigarro, y el cual mi mamá me contestó que no, que ella no olía nada. Entonces quiero pensar que era mi tía despidiéndose de mí y que sabía que yo lo iba a identificar por el olor del cigarro. Bueno, esa ha sido mi historia y muchas gracias. ¿Y hoy qué nos quieres contar? Bueno, me uní yo un poquito por cuestiones del trabajo, me uní al programa y vi que va relacionado con el infierno. Sí. El tema que les tuve que platicar tal vez puede que tenga relación, puede que no. Va relacionado con un súcubo. Creo yo saco esa conclusión. A ver. Se supone Es que, un demonio. me lo confirman ustedes, es el que está relacionado con los hombres, ¿no? El ser que se aparece en forma de mujer. Sí. Sí. Ok, sí, entonces sí. Bueno, esto pasó hace como 15 años aproximadamente, o un poco menos. Ajá. Yo vivía en
en la casa de mis abuelos. Después de salir de clases, en ese tiempo yo estaba en la preparatoria, yo trabajaba en una tortillería. Ajá. Entonces, dentro del pueblito que yo vivo o vivía, es un pueblo lleno de tradiciones. Entonces mi familia acostumbraba a celebrar si no recuerdo, es San Isidro Labrador. Ajá. Sí. Y pues se iban y en la plaza se reunían y ofrecían comida a la gente que iba a orar o que estaba en peregrinación. Entonces, pues yo pedí permiso ese día en mi trabajo, le dije, oye, déjame ir, fíjate que pues para mi familia quiero ayudarlos, quiero convivir con ellos. Me dejaron ir. Llegué y para mi suerte pues ya no encontré a nadie. Dije, bueno, ya estamos aquí, pues me voy a echar un sueñito, ¿no? Entonces me recosté, eran como las 2 de la tarde, 3 de la tarde. El punto es de que había mucha luz. La ventana estaba abierta y entraba mucha luz. Ajá. Uh-huh. Entonces, en eso, en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo estaba a punto de descansar o entrar a mi sueño profundo, de repente no me pude mover y abriendo los ojos poquito alcancé a ver lo que era una pelvis femenina. A lo que voy, se alcanzaban a ver unos muslos arriba de mí, lo que viene siendo el sexo femenino, y conforme fui subiendo la mirada, así con un gran pesar, vi que una mujer muy hermosa estaba encima de mí. Ajá. Uh-huh. Sí. A mí me da un poco de pena a veces contarlo, porque cuando lo cuento siempre tengo la misma respuesta de burla, ¿no? Que dicen, Sí. uy, pues, ¿qué estarías pensando? Fíjate, ¿no? O qué suertudo, cosas así. Sí. Pero en realidad no, va. Inmediatamente a mí, ¿qué hace una mujer encima de mí y desnuda? Uh-huh. La realidad es que era muy guapa, se las puedo describir, que era una tez blanca, labios rojos, pelo negro, lacio, muy, muy bonita. Pero en eso, o sea, a mí no me quitó el miedo y el hecho de que tenía la parálisis del sueño que le llaman, no me podía mover. Uh-huh. Entonces empecé a orar. Ajá. Sí. Empecé, Padre Nuestro, que estás en el cielo, y no se iba y se me quedaba viendo. Entonces yo recordé que en mi cartera traía la oración de la Santa Cruz, que había sido un regalo que me había dado una tía anteriormente. Sí. Entonces yo, conforme lo poquito que me podía mover, quería sacar o llegar a la oración con mis manos, arañaba mi cartera para poder llegar. Y ahí es donde no me los puedo explicar, ya no hay una lógica. Alcancé a sacarla como pude, pero cuando yo la tuve en mis manos, esta cosa se transformó de una mujer muy hermosa al ser más horrible que he visto. No puedo olvidar su rostro. Se le cayó la boca como de unos 20 centímetros y tenía unos colmillos grandes, filosos, feos. Órale. Su cara se le hizo marchita, ojos negros. O sea, ahorita me da escalofrío cuando pienso en eso. Espantoso. Su cabello, sí, su cabello que era negro, se le hizo como que se le cayó y le quedaba muy poco pelo. Sus ojos negros, profundos, la cara arrugada, de lo más horrible se hizo y se empezó a reír. Entonces, yo una vez teniendo la oración en la mano, se la acerqué como pude y se empezó a caer. Es un librito la oración como tal, el que yo tenía el recuerdo, y se cayó la pastita, se zafó una hoja, se zafó la otra hoja y se fue cayendo hoja tras hoja hasta que quedé con la última pastita. Y ahí venía la imagen, bien recuerdo, de Jesús, María y José, cuando Jesús es niño y Jesús y María van en su burrito. Sí. Entonces, en ese momento, pues yo ya me veía perdido, ¿verdad? Sí. Porque ya la oración se había deshecho. En ese momento llegó una vecina, abrió la puerta y le gritó a mi abuelita, Laurentina. Híjole, en ese momento esta cosa desapareció, se fue y me pude mover temblando, sudando. Yo era algo de lo que renegaba mucho en la casa porque mi abuelita le daba la confianza a todos los vecinos de la cuadra, ¿verdad? A todo el pueblo, que pasaran a su casa. Le daba la libertad y a mí me molestaba porque a veces pues yo estaba en la intimidad de mi casa y llegaba gente desconocida.
Sí, Pero claro. ese día hasta dije, bendita vecina, bendita señora de la esquina que vino a ayudarme, ¿no? Sí. Entonces ella nunca supo, no vio a nadie, que estaba sola en la casa y se fue. Yo me salí disparado, o sea, quiero llegar al punto de que era de día y que todo fue muy claro. Ajá. Ujú. Ahora, otra cosa, aquí es donde no me explico, cuando volteé a ver la oración de la Santa Cruz estaba afuera, pero las hojas estaban completas, entonces no le hay una lógica y pues no podría explicárselos, ¿verdad? Hoy aquí, Osvaldo, la transformación de esta mujer muy bella a este ser tan horrible fue precisamente cuando tú hiciste la oración. Cuando yo se la traté de, cuando yo la tenía en mis manos y se la traté de acercar, ella se burló, se le hizo la cara horrenda. Ajá. Ujú. Entonces, yo saco la conclusión de que fue un sucubo porque pues fue como que algo muy sexual por ahí y cómo pasó a ser de una mujer a un demonio. Yo saco que era un demonio. Ajá. Entonces, por lo que yo he investigado, porque luego me da curiosidad, pues se supone que dicen que estos seres recurren mucho a los adolescentes o a los padres o a chicos que están estudiando para padres, se me fue el nombre, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esto desde la Edad Media, ¿no? O sea, se tienen datos. Ahora, yo ese cuarto, yo vivía ahí con mis abuelitos, pero pues los abuelitos fueron los que de esas personas que siempre tuvieron cerca a sus nietos. Entonces, ese cuarto anteriormente había sido de un primo. Pasa el tiempo y pues yo estaba con ese primo tomando unas cervezas, charlando, estábamos jugando cartas, creo. Y empezamos a hablar de estas historias que tanto nos gustan y nos apasionan, ¿verdad? Ujú. Y salió esa anécdota. Entonces, cuando yo le empecé a platicar, él se quedó pasmado, se quedó vi su cara de miedo y dijo, yo también la he visto. Y a mí también me pasó. Entonces, él me empieza a relatar que cuando él se quedaba ahí, pero él fue en su sueño, dice que él llegaba a una fiesta y que le empezaban a decir, ¿por qué la trajiste? ¿Por qué la trajiste? ¿Por qué bien? Y la gente estaba molesta con él. Pero él no entendía por qué estaban molestos. Decía, ¿por qué? O sea, ¿a quién traje? ¿No? Y la gente lo empezaba a correr y le empezaba a gritar. En eso volteaba él hacia una puerta, hacia una habitación, y estaba recargada una mujer hermosa, tal cual se las describo, al lado de la puerta. Entonces dice que cuando se le quedó viendo le llamó la atención lo bonita que era, pero en eso salió de la puerta, que estaba muy oscura, este ser horrible, y aventó un grito de lo más horrendo y abrazó a esta mujer guapa y gritó y se hizo o sea, como se las describo, y ahí fue cuando mi primo despertó. Entonces, coincidencia o no, pero caímos en la conclusión que había relación por ahí. Ajá. Sí. Entonces, no sé hasta hoy día qué pensar. Yo saco esta conclusión, ¿no? De que pudo haber sido un sucubo, pero pues no sé, o sea, si sea otra cosa o no, y desde ahí, bueno, ahí queda mi experiencia. Espero que haya sido de lo más claro o haya sido entretenida. Sí, y que no fácilmente lo puedes platicar por lo mismo que decías, Osvaldo. Algunas personas se van por otro tema, de, ay, mira, que ya tuviste qué tipo de sueño, ¿no? Ujú. Pero Ay, caramba. no lo puedes platicar y que te entiendan, ¿no? Para empezar, lo impactante que fue, primero ver a esta chica súper hermosa, y entonces ahí podemos entender esta máscara o cómo nos quiere engañar el tentación. mal. Sí, porque entonces se presenta primero como algo muy atractivo, una chica muy hermosa, y después Exacto. ahí está la verdadera esencia. Entonces es a lo que llego. O sea, si yo hubiera recurrido o algo más, o a qué hubiera llegado esto si mis intenciones hubieran sido otras, ¿no? Ujú. O sea, pero yo desde el hecho de que no te puedes mover, entonces inmediatamente lo relacioné con la subida del muerto. Dije, esto no es normal, ¿no? Entonces a lo que a lo que se puede exponer uno, ¿qué tal si, bueno, ya no quiero decir tonterías, ¿no? A la mitad ahí se me transforma, yo creo que es algo corriendo, ¿no? No, Claro, pues sí, pues sí. es que de veras, ahorita que lo platicaste, decías, es que estoy ahí viendo ahí su cara y nunca se me va a olvidar, algo terrible, ¿no? Muy, muy feo. Hasta hoy día, pues yo a veces tengo ese nerviosismo y ese miedo, bendito Dios, ya van 15 años,
que algún día vuelva a ver, porque ese día, o sea, fue un abrir y cerrar de ojos, no me lo esperaba, de la nada pasó, no me explico por qué, y aún tengo miedo que un día me vuelva a pasar, espero y no, toco madera y primeramente Dios esperemos que no. Creo que Así no. es. Oye, cuando viste esta aparición, ¿no percibiste algún aroma? Híjole, la verdad no lo recuerdo, no puse atención en eso, no lo recuerdo si percibí un aroma o no, porque ya tiene algo de tiempo, pero pues es que a veces el miedo es el que termina impactando uno, que es en lo que menos se preocupa, y aparte ya tiene tiempecito. Ajá. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Osvaldo, por haberlo platicado. Bueno, Gina y Nacho, les agradezco el espacio. Buenas noches, Gina y Nacho. Hola, Buenas amigo. noches. El relato que hoy les contaré tiene que ver con los ovnis. Ajá, a ver. Unos amigos vecinos de aquí de la región salieron muy de madrugada rumbo a los esteros, iban a la pesca. Sí. Estando allá al lugar donde iban, de pronto vieron una luz encima de ellos que giraba a cierta altura. Ellos sintieron miedo, se atemorizaron y se ocultaron en unos arbustos que había y alcanzaron a ver cómo giraba una especie de nodriza, y de ella dice que descendieron unos entes, unas formas alargadas, y descendieron y dice que como que tomaron muestra de uno de los arbustos ahí. Posteriormente se fueron ellos y se alejaron, y después volvió a surgir la luz, pero otro día ya cuando amaneció vieron como que habían tomado muestra de unos árboles ahí. Es una parte que le dicen allí el oscuro, está remontada lejos de cualquier rancho. Esta acción les pasó a principios de este siglo, del año 2000. Pues yo desde chiquita tengo como, por así decirse, esa conexión con que me pasen cosas paranormales. A ver, ¿desde qué edad Porque- te diste cuenta? Desde muy temprana, como a los 6 años, creo que fue la primera experiencia paranormal así fuerte. A ver, platícanos. Estaba yo con mis perritas, yo tengo 3 perritas, todas son súper cercanas a mí, y yo estaba como tipo enferma, más o menos. Y en esas enfermedades que a mí me dan siempre son después de algo que ocurrió o de algo que va a pasar. Y entonces cuando yo me recuperé al 100%, una perrita cayó enferma. Y esa perrita cayó enferma, pero a cada rato veía cómo pasaban sombras rojas rodeándola, rojas, y luego a veces las veía negras, y luego así de diferentes colores, pero siempre era el mismo patrón: rojo, negro, rojo, así, siempre era lo mismo. Y una vez era de noche, el mismo día, de noche, mi perrita se me apareció en un sueño, y a la mañana siguiente estaba muerta. Literalmente la veía que me flotó por encima de mí, y a la mañana siguiente amaneció muerta. Luego tengo otras perritas. Una llegó después, pero esa perrita no me quería para nada. Literalmente me le acercaba, me mordía, me ladraba, cuando me acercaba a darle de comer, literalmente me aventaba el traste. Especialmente contigo. Porque le daba de comer a otra persona y ¡pum! Era la más cariñosa del mundo. Pero me le acercaba yo y me ladraba, me mordía, de todo me pasaba. Luego, hace poquito, llegó un integrante nuevo a mi familia, mi primito. Pero
mi primito no sabía de la existencia de nuestro bisabuelo, que murió ya hace varios años. Ujú. Y pues mi bisabuelo me regaló a mí una muñeca muy bonita, de esas muñecas que tú dices, wow, esta nunca la quiero perder. Y Sí. a mi abuela le regaló un payaso que era de cuerda, sí, de cuerda. Y una vez él estaba en la casa y empezó a ver al payaso. Y a mí se me hizo raro, pues, puesto que nunca le ha llamado la atención. Y empezó a cantar una canción. Y esa canción era casi imposible que él la hubiera sacado de cualquier lado, porque él era una canción que él nos cantaba a mí, que me cantaba a mí, le cantaba a mi Abby, a mi abuela, y le cantaba media familia. Era casi imposible que alguien le hubiera hablado de él, porque habíamos quedado de que no iba a pasar eso. Ok. Empezó a cantar, le empezó a bailar, y minutos después entró a mi cuarto y agarró mi muñeca y me la entregó, y yo le dije que para qué me la daba, y él me dijo, el Señor me pidió que te la diera. Y en ese momento literalmente vi cómo pasaban sombras detrás de nosotros, rodeándonos. Estas sombras eran Fue como... un momento donde yo lo agarré, lo apreté y se cayó la alacena. Bendito Dios, no estaba mi abuela ahí, a un lado, porque se cayó la alacena, se quebró todo. A mi abuela apenas estaba saliendo de la cocina. Vaya. Oye, ¿estas sombras eran como bulto o tenían definida una silueta? Era como, es que no sé, eran borrosas, son borrosas. A veces son como si tuvieran una capa encima o algo que no me permitiera ver su rostro. Sí. Y a veces son así como que cosas que van corriendo rápidamente. Son muchas maneras en las que yo las veo. Oye, ¿esto cuando lo empezaste a detectar lo platicaste con tus familiares, con tus papás? Al principio no, porque mi mamá no es de las que cree mucho en eso. Y me decía que solo eran cosas de niños, porque yo en lo personal soy súper fanática de esto. Escucho La Mano Peluda a diario. Ah, qué bueno. Muy bien, amiga. Muchísimas gracias. Pero después sí hubo un momento en que lo comentaste. Sí, le comenté a mi papá y mi papá me contó una historia que eso sí me heló la sangre. Sí, una tía mía hacía cosas del más allá, pues, de jugaba a la ouija, jugaba cosas así, pues. Sí. Y que a esa tía se la quiso llevar un duende. ¿Ella se pudo zafar o cómo? Pero también me contó mi abuela, hace poquito, literalmente fue la semana pasada, que ella y su mamá tienen un don para detectar, pues, a los entes malignos, así las cosas malas. Y eso yo me había dado cuenta desde que era niña, porque yo cuando estoy sola siento energías diferentes, o cuando estoy muy concentrada en algo, ahí es cuando siento energías diferentes. Ya. ¿Esto es algo que a ti te gusta poseerlo o desearías que no fuera así? Son cosas que a veces digo qué bueno y a veces digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque hay cosas que no quieres saber. ¿También tienes premoniciones? La verdad no sé qué es eso. Es acontecimientos que van a pasar, pero tú tienes la información antes de que ocurran. Ejemplo, Sí. puede ser también de muerte y sabes que va a morir alguien, pasa algún tiempo, unos días, quizá unas horas, y fallece. Sí, me pasó eso hace un poquito, un accidente automovilístico. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi, estaba con mi papá, íbamos de regreso a la casa Sí. y pum, me pasó eso por delante. Así lo vi todo de corridito y en eso le dije, papá, frena el auto, y lo frenamos y así como al ratito le dije, olvídalo, vuelvo a arrancar. Y cuando pasamos ahí estaba el accidente, Ok. todo igual.
Entonces ayudaste a no que no les ocurriera algo. Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo? Desde Phoenix. Ah, ok. ¿Y qué nos vas a platicar? Pues mire, este es un relato que me pasó cuando yo tenía aproximadamente entre 11 y 12 años. Vivía en la ciudad de Nogales, Sonora, ahí con mi mamá. Y recuerdo que una vez estaba yo ahí en una habitación, o sea, no sé si conocen las casas de Infonavit, claro, que son de 2 recámaras nomás. Entonces yo estaba en la última recámara, que estaba muy pegada a lo que es una ventana y quedaba así como un pasillo, quedaba así a las pompas de agua cuando iba la electricidad, y el agua así por atrás cuando había una fuga, pues arreglaban ahí atrás. Y yo tenía mi habitación por ahí, y lo que pasa es que una vez en la noche mi padrastro llegó, él venía desde acá de Phoenix a visitarnos. Entonces él tenía una computadora que él me prestaba para yo poder ver películas en la noche. Entonces lo que pasó es que yo una vez, así entre la noche, me quedé viendo muchas películas, y así entre el sueño, bueno, no sé si fue entre el sueño, pero recuerdo que se acabó una de mis películas favoritas, y en eso sentí como que alguien me jaló las patas. Yo tenía una litera. Ajá. Y dormía solamente solo porque pues mi hermana menor no se encontraba en esos días ahí con nosotros. Sí. Y yo sentí que me jalaron las patas bien feo, y de una de esas nomás empecé a escuchar una risa muy, muy fea. Y me acuerdo que con el miedo que yo tenía, pues rápidamente me fui al cuarto de mi mamá y a mi padrastro, y había un espejo entre el pasillo, y en ese espejo reflectaba lo que era todo mi cuarto, y se me podía mirar la litera. Y cuando yo salí, me metí al cuarto de mi mamá y me acosté en un sillón que ellos tenían, miré al espejo con un terror, y me acuerdo que no quería ir al cuarto a apagar la luz por el miedo que tenía. Sí. Y entonces lo que pasó es que cuando miré al espejo, miré como una niña, o no sé cómo se explicarlo, sería como una entidad, o como una niña así como agachada, con el pelo tapado de la cara, como semidesnuda, o sea, no se le miraba ninguna parte íntima, sino más le miraba así como la piel. Y en el espejo salió así como de mi cuarto, se miró que desde el espejo que salía de mi cuarto, y se escuchó un ruido en una caja de juguetes que tenía, y cuando yo miro el espejo, veo que ella me voltea a ver, así como el reflejo, y me tira una mirada muy fea. Y yo pues la verdad, sí me sentí sentí un miedo muy horrible, y la verdad, me pongo nervioso la verdad de contarlo, porque es una de las primeras que me pasó en toda mi vida. Sí. Y entonces, cuando yo al ver eso, pues me quedé en shock. Rápidamente agarré a mi mamá me regañó porque dijo, pues ¿qué estás haciendo aquí en el cuarto nosotros? Y luego yo no le quise contar a mi mamá, porque mi mamá es unas personas que cree mucho en esas cosas, y luego pues no la quería alterar, especialmente porque está embarazada. Sí. Entonces pues me aguanté el miedo, pero esa es una de las cosas que nunca voy a poder olvidar en mi vida. Y recuerdo que desde ese día, el siguiente día, mi mamá me mandó a dormir al cuarto. Yo no quería dormir al cuarto, porque cuando entraba sentí una presencia muy pesada, y tenía mucho miedo de que volviera a salir esa como esa niña, o no sé qué era, una entidad. Era una horrible, pero cuando sentí que me jalaban las patas, sentí que realmente me jalaron hacia atrás, hacia una caja de juguetes que tenía, y medio cuerpo mío estaba colgando así para afuera en la litera. O sea, fue fuerte el jalón, amigo. Oh, sí, o sea, sentí lento, y sentí como, escuché una risa así muy mala, así como se hace de las películas. Por eso digo, yo siento al estar pensé que estaba soñando al principio, pero cuando ya vi que me desperté y estaba medio cuerpo mío así, colgando en la litera, yo dije, no, pues, o sea, esto sí ya fue en serio. Rápido me levanté, prendí la luz, me fui al cuarto de mi mamá, y así me metí entre mi mamá y mi padrastro, y cuando la cama de ellos apuntaba hacia la puerta, y podíamos ver el espejo, y el espejo era uno de esos largotes que iban del piso casi hasta el techo, y en ese espejo, como dejé mi puerta abierta, podíamos ver así mi cuarto. Y en eso yo veo que así entre el cuarto estaba la cama, y yo vi al lado una caja de juguetes. De ahí salió esa persona, o no sé qué era, así como agachada, como caminan los monos. Así la miré, y veo que se asoma al espejo, y así viendo su reflejo veo que me tira una mirada muy fea y como que me gruñe. Y yo cerré los ojos, me tapé, y ya de ahí ya nunca más quise volver a entrar a ese cuarto, la verdad.
Pues sí, es un cuarto que tiene energía por ahí acumulada. Tal vez existan ahí larvas astrales, amigo. ¿A ti nada más es al único que le han pasado cosas en ese cuarto? Pues nomás estuvimos viviendo ahí como por unos 6 meses, la verdad, porque ahora cuando recién llegamos a la ciudad de Nogales, Sonora, y andamos rentando. Ya después sí nos movimos en esa misma calle porque son colonias Infonavit. Ya nos fuimos a otra casa que ahí me acuerdo que hace como 3 años nos pasaron varias. A mi mamá es muy creyente, como digo, en estas cosas, y ella me dice que mientras yo escucho así la mano peluda o escucho cosas de miedo, ella piensa que yo llamo hacia esas energías, cosa que quizás puede que sea cierto, pero ya en mi opinión la verdad no creo. Pero a mí es la única persona a la que me pasó algo malo en esa casa de Infonavit, pero recuerdo que a mí y a mi mamá nos han pasado otras cosas en la siguiente casa que hemos rentado y en la que todavía ya sigue viviendo ella. Ok, bueno, eso es una prueba de que no necesariamente es la mano peluda la que te lleva a esas experiencias, sino que probablemente en ese sitio ya había energías y llegaron ustedes y se manifestaron, ¿no? A lo mejor sí, porque realmente la señora que vivía ahí, me acuerdo que rentó la casa cuando pues yo estaba chiquito, digo, tenía como 12 años, cuando hicieron el contrato entre mi mamá, mi padrastro y la señora le había comentado a mi mamá que la señora anterior que había rentado, la familia, habían querido romper el contrato y lo rompieron que porque no se sentían a gusto en esa casa. Ya entiendo, sí. Y por eso pero a lo mejor nos vamos. Ha sido por una experiencia. Sí, amigo. Oye, pues qué fuerte. Esto de que te jalen los pies a casi bajarte de la cama es duro. Y hay personas que no solo les han jalado los pies, sino los han arrastrado. Haz de cuenta, trapear el piso completo con sus cuerpos. Sí, y fíjense que estoy aquí en la casa que vivo aquí ahorita ya con 18 años recién cumplidos, vivo aquí en Estados Unidos con mi tía y mis hermanos. Y esta casa en la que vivimos, nos movimos hace 2 años. Sí. Fue construida en el año 1923. Casi 100 años que en la ciudad que vivimos. Sí. Sí, son históricas y tenemos un sótano que obviamente no entramos porque está muy viejo y más bien por la protección de mis hermanas menores, que hay mucho polvo y no vaya a salir una tubería o un animal. Y hace poquito estábamos, mi hermana y yo, de 13 años, estábamos limpiando lo que es el baño y estábamos ahí platicando y bromeando entre nosotros, cuando una de estas a mí se me ocurre así como jugar una broma y espantarla, apagándole la luz del baño, y ella se enojó y se sacó de onda y empezó a decir que esas no se hacen. Y entonces yo estaba limpiando el baño y luego llegó ella al ratito y arriba del inodoro teníamos un gel que es el que uso yo para mi pelo, y en una de estas el gel se abre. Vemos yo y mi hermana como la botella, o sea, la tapadera del bote empieza a girar poco a poco y de repente nomás la azotan y la tiran así, sale volando pues para todo el baño. Rápido mi hermana salió corriendo y corrió rápidamente pues para no espantarla a ella. Pues me quedé tranquilo, pero ya después al rato sí me dio miedo, la verdad. ¿Cómo no? Pues sí, no sé qué pasó, no sé si era porque jugué la broma, pues porque ya que dicen que todo lo que haces se te regresa, pero no. Más bien esta casa me da miedo porque al caminar todo rechina, Nacho, todo rechina, o sea, muy vieja la casa. Son pisos de madera, ¿no? De duela. Sí, de madera. Ajá, y luego pues está el sótano abajo, o sea, está hueco abajo y todo se escucha. Ajá, sí. Wow, amigo, pero pues ha de ser una casa muy bonita. ¿Por qué no nos regalas un pequeño video haciendo un recorrido por la casa? Sí, con gusto, y mañana si gusta, ya que pues, están todos descansando, ya pues mañana que vayan todos a trabajar porque yo descanso, pues ahí abro el sótano para enseñarles unas fotos. Órale, estaría bueno, si se puede que sea video, pues mejor. Sí, video, sí, claro. Órale. Y ahí para ver otra oportunidad les cuento más relatos que me han pasado, porque pues con mis 18 años, seguí en la vida pasada así con mi mamá cuando vivía acá en Estados Unidos. Pues aparte de mi papá, la familia de mi papá pues, nos hizo nos echó brujería, pues en pocas palabras. Oye, ¿por qué? Hemos sufrido mucho. No, pues más bien por la envidia, ¿no? Yo digo. Suele se suceder. La mamá, sí, y pues pasaron muchas tragedias en la vida. Pero ahí hay otra ocasión para que otra gente tenga oportunidades. Nomás que pues apenas le mandé mensaje ahí al Nido Phone diciendo que
que los había encontrado en Spotify, porque me acuerdo que en el 2017 mi hermana me enseñó los videos en el YouTube de La Mano Peluda, pero lo que eran los de Juan Ramón Sáenz, o sea, ya pregrabados. Sí. Y yo siempre me preguntaba, pues estará todavía el programa, y hace poquito y me puse a investigar y dije, oh no, aquí sale, y me encontré uno que salía en el YouTube, que eran de que en paz descanse Rubén también. Sí. Pero yo dije, después de su fallecimiento, dije, pues ya quizás ya canceló el programa, y apenas ayer me di cuenta que sigue saliendo en vivo. Claro que sí, amigo, fíjate, pues aquí recientemente. estamos, sí, te felicito porque No, sí. nos encontraste y desde luego, sí, no hemos dejado de transmitir y pues te agradecemos mucho, mi amigo, que seas un peludomaníaco leal y fiel a este programa. Sí, muchas gracias. Pues ahí los dejo porque pues voy a descansar. Órale, amigo. Y pues un gusto, la verdad. Saludos a ustedes, Gina y Nacho, y a toda la producción, y a todos los que nos están escuchando ahorita en vivo. Perfecto, amigo, pues cuando gustes aquí ya sabes que esta es tu casa, ¿no? Sí, está bien. Yo mañana les mando un video de cómo es la casa por dentro para que la vean. Órale, me parece formidable, amigo. Bueno, pasen bonitas noches, Igualmente, que descanses, buenas noches, nuestro amigo. Imagínate cómo está Ricardo. el sótano de una casa con 100 años. Qué bárbaro, ¿no? Es que son casas muy antiguas. El fantasma errante.